Y el título de esta enseñanza es El pecado, un método de tortura. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, carta que escribe el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, a los romanos. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 23, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Si le puede dar lectura para la gloria de Dios, amén. A la voz de amén. Amén. Mencionábamos la palabra en el texto que leíamos, por cuanto todos pecaron. Bien sabemos que todos hemos pecado, que todos conocemos la palabra pecado, que no hay alguien aquí que diga yo jamás he pecado, o ni siquiera alguien que diga en esta semana no he pecado, porque todos, como dice la palabra de Dios, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Pero sabemos que en Cristo Jesús se encuentra el perdón de los pecados. Hermanos, la palabra pecado significa, o más bien quiere decir, cometer un error, errar al blanco. También en otras definiciones menciona o significa la palabra pecado como tropezar. Pero la definición que más me llamaba la atención era la de errar al blanco, porque todos vamos siguiendo al blanco que es Cristo Jesús, y el pecado es errar al blanco, fallar, tropezar, mas no dice quedarse ahí tirado, sino que es un tropiezo, pero en Cristo Jesús uno se levanta, porque Él es quien perdona todos los pecados. Y yo quisiera basar la enseñanza de esta tarde ahí en ese mismo libro, pero en el capítulo 7. Y yo al leer veía que el libro de los Romanos nos habla continuamente acerca del pecado, muertos al pecado, el pecado de Adán, el pecado que mora en mí. Y el día de hoy me voy a basar en esa parte de la palabra de Dios. Romanos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 7, dice el apóstol Pablo en esta carta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, como todos hemos pecado, todos conocemos lo que es el pecado. Incluso el apóstol Pablo aquí nos está hablando acerca del pecado, pero nos menciona algo muy importante de esta enseñanza, que es la ley. Y el apóstol Pablo hace una pregunta y dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque habían unas controversias, habían discusiones acerca de la ley en la vida de los primeros cristianos, y el apóstol Pablo, un maestro de la ley, él menciona: la ley no es pecado, porque yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Entonces ahora, como todos conocemos lo que es el pecado, es porque hay una ley. Conocemos que hay pecado en el mundo porque hay una ley. Porque en los primeros libros de la Biblia nos menciona que el primer hombre peca delante de Dios, pero Dios tan misericordioso, bendito sea su nombre, nos da una ley, nos da mandamientos a seguir, para que esos mandamientos, al cumplirlos, sea como aquel sacrificio en el tabernáculo, que expiaba los pecados, que borraba los pecados de su pueblo.
Y dice el apóstol Pablo, pues yo no conocí el pecado sino por la ley. También todos nosotros no conoceríamos el pecado si no fuera por la ley. Todos los que estamos aquí conocemos lo que es el pecado porque conocemos la ley. Porque si no existiera la ley, no estaríamos aquí. No conociéramos que estando afuera vamos vagando, vamos pecando en contra de nuestro Creador. Porque dice la ley, no codiciarás. Y porque dice la ley, no codiciarás, ahora yo comprendo que la codicia es un pecado. Un ejemplo es como cuando vamos en la carretera manejando y si no existiera los señalamientos, el saltarnos alguno de ellos no sería una falta, no sería un error, porque no existen los señalamientos. Entonces, así mismo es la ley. La ley nos va advirtiendo lo que está mal, lo que no debemos de hacer, lo que debemos de hacer. Amén. Y en este capítulo es uno de los pasajes más sorprendentes porque el apóstol Pablo cuenta de una manera como autografía de su condición espiritual. El apóstol Pablo desata su alma, el apóstol Pablo empieza a describir lo que realmente está sintiendo su alma, lo que realmente está sintiendo su corazón, para mostrarnos la situación general del ser humano. Aquí el apóstol Pablo nos está describiendo en esta carta lo que el ser humano, lo que el cristiano tiene en realidad, lo que el cristiano lleva dentro. Lleva una vida espiritual, pero también llevamos algo carnal que es imposible ocultar. Que aquí en la iglesia nos vemos bien trajeaditos, que aquí en la iglesia me veo bien bañadito, pero saliendo de la iglesia, ¿cómo me comporto? Pero cuando estoy a solas, ese lado carnal se deja ver en mí, que incluso hago cosas que no quiero hacer, que hacemos cosas que no tenemos pensado, pero cuando vemos, lo hicimos. Y nos damos cuenta que es un pecado. Y esta es la lucha constante de la vida del cristiano entre el lado carnal y el lado espiritual, porque el alma, nuestra alma siempre va a desear lo bueno, porque nuestra alma siempre va a desear las cosas celestiales, nuestra alma siempre va a desear las cosas de Dios. Pero el lado carnal ahí va a estar, afectando la vida del cristiano. Y el apóstol Pablo aquí mismo lo describe. Estoy seguro que todos los que estamos aquí nos hemos encontrado también en esta situación. Porque el pecado es algo que el humano lleva dentro. Y el pecado hace sentirnos muertos. Pero quiero que ponga énfasis en el versículo 24, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta exclamación del apóstol Pablo, es muy probable que el apóstol Pablo estuviera pensando en un método de tortura de la antigua Roma. Es muy probable que él en su mente estuviera esa escena de aquella tortura en la antigua Roma. Y esta tortura se le hacían a los asesinos. Aquellos asesinos en la antigua Roma, el cadáver de su víctima lo amarraban a la persona condenada. Ataban ese cadáver en la persona condenada, de tal manera que aquella persona, teniendo el cadáver amarrado hacia él, no pudiendo hacer nada más, imagínense esa escena, el cadáver se empieza a descomponer, empiezan a salir los gusanos,
porque la carne se empieza a descomponer del cadáver, y los gusanos metiéndose en su oído, y los gusanos metiéndose en su nariz, en su boca, y aquel olor putrefacto que no podían evitar porque estaban amarrados a ese cadáver. Y también en una narración de aquellas torturas de la antigua Roma, decía que ese cadáver lo abrazaba. Ese cadáver abrazaba el cuerpo de su víctima. ¿No es de esa misma manera en la que el pecado a veces abraza al ser humano? ¿No es de esa misma manera en la que el pecado tiende a abrazar al ser humano de tal manera que ese mal olor no lo podemos soportar, pero estamos atados? Pero nos encontramos amarrados a ese cadáver y empieza la descomposición de aquel cadáver. Y esa tortura era muy lenta y muy horrible. Porque los gusanos empezaban a matar lentamente cada célula de aquella persona condenada. El pecado es como este cuerpo en descomposición, que parece que nos abraza, que nos ata. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? El apóstol Pablo, sintiéndose en esa condición de tortura, donde él siente o se imagina esa escena, y por eso lo describe de esta manera en su carta, para hacerles ver a aquellos romanos lo que es el pecado. Y entonces el apóstol Pablo empieza a comparar el pecado como aquella situación vergonzosa, como aquella situación fatal, como aquella situación en la cual empieza a matar célula por célula lentamente. Y su pregunta es: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta miseria? ¿Quién me librará de esta tortura? ¿Quién me librará del pecado? La respuesta es inmediata en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que se abstienen a la carne, aquellos que se abstienen cuando el pecado está ahí tentando, no hay condenación para ellos, porque están en Cristo Jesús. Y ahora, a través de ese hermoso sacrificio, ese cuerpo, ese cadáver que nos estaba abrazando, es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora podemos levantar nuestras manos con toda libertad, porque somos libres, porque somos libres, porque somos libres de toda tortura, porque somos libres de toda condenación, porque somos libres de la muerte lenta a través de Cristo Jesús. Glorifiquemos el bendito nombre de nuestro Dios. Porque si antes cargábamos ese cuerpo, ese cadáver descompuesto, hoy en día venimos limpios por su preciosa sangre. Que estas palabras hayan sido únicamente para glorificar a nuestro Salvador, a nuestro Perdonador Jesucristo.